sistema de defensa de nuestro cuerpo, ya hemos hablado de él, el sistema inmunitario, el innato y el adaptativo, pero en este caso es el adaptativo, puede hacer una reacción cruzada anómala con antígenos o con sustancias que se expresan o que se generan en los teratomas de las mujeres que tienen estos problemas en los ovarios. Y entonces pueden generar una reacción en donde el cuerpo se ataca a sí mismo y eso obviamente pues no es normal. Y sucede que estos anticuerpos pues se pueden desarrollar contra componentes o antígenos que están presentes tanto en los teratomas como en el tejido del sistema nervioso central porque pues finalmente son componentes o son antígenos, es como se llama las moléculas, que vienen desde el desarrollo embrionario, ¿no? Desde que todavía no nacemos, desde que somos embriones, somos petitos, pues entonces puede haber una reacción cruzada y tener este tipo de problemas. De tal manera que los tumores ováricos, como ya lo vieron, pues pueden no dar algún problema, pero en un momento dado sí pueden ocasionar un grave problema a la salud de las personas, aunque no sean malignos. Este es un ejemplo de un tumor ovárico no maligno, el teratoma. Luego tenemos los tumores ováricos que sí son malignos. Ajá, y estos tumores ováricos pueden ser de las células germinales o de todo el tejido que no forma propiamente los óvulos, sino que forma todo el tejido que sirve de sostén a los precursores de los óvulos, pero que están en el ovario, ¿no? Entonces, estos tumores, pues a diferencia de los teratomas o de los tumores benignos, tienen dos características que, bueno, pues prácticamente le dan sus rasgos de malignidad. La primera es que tienen anomalías en las células, es lo que les decía, ¿no? Si tú ves una célula que tiene un núcleo amorfo, que tiene un núcleo que se está dividiendo, o que tiene el material genético en los cromosomas de una manera alterada, y que aparte empieza a manifestar una capacidad anormal de formar vasos sanguíneos para garantizarse su autoaporte de riego vascular, porque recuerden que la energía, todos los componentes para formar las partes del cuerpo pues vienen por la sangre, y los tumores la manera en que lo hacen pues es generando sus mismos vasos sanguíneos, que obviamente son anormales, eso se llama neoangiogénesis, para que puedan tener una nutrición, ¿no? Entonces, cuando vemos estos rasgos y de células que se están multiplicando y aparte de células que ya no solamente están localizadas en el ovario, sino que ya se están empezando a salir del ovario y se empiezan a implantar en las superficies de adentro de la cavidad abdominal o que se van a los ganglios linfáticos en la región de la pelvis o en la región del retroperitoneo, que es una parte que está del cuerpo que está por delante de la columna vertebral, pero adentro de la cavidad abdominal. Cuando uno empieza a ver ese tipo de comportamientos, pues obviamente que el tumor ya no es un tumor benigno, porque los tumores benignos no suelen hacer eso. Eso es un comportamiento típico de un tumor maligno. Entonces, en el ovario, pues estos tumores malignos suelen tener esta capacidad de invadir, de crecer, de multiplicarse sin control, y obviamente que pues esto también le da al tumor la necesidad de consumir sustratos energéticos, que es lo que vemos nosotros con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular cuando usamos la glucosa radiactiva, ¿se acuerdan que se los he comentado? Les da esta capacidad, por ejemplo, los teratomas no tienen un incremento en sus necesidades de aportes de energía ni de aportes de materiales para construir más tejido, de tal manera que suelen ser metabólicamente estables, o suelen ser metabólicamente inertes, o no suelen exhibir una actividad metabólica incrementada, a diferencia de los tumores malignos como el ovario, que sí suele tener este tipo de comportamientos. Hace ratito tú estabas mencionando
algo que me llamó la atención. Bueno, que quisiera explicárselos más bien, no tanto que me llamó la atención, que quisiera explicárselos. Fíjense que si se dieron cuenta, el cáncer de ovario no suele dar síntomas de ovario. O sea, no hay un síntoma que diga, ay, es que pues me duelen los ovarios, o sea, me duele la cavidad pélvica, o sea, me duele abajo del ombligo o me duele todo el estómago y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso es interesante, entender cómo es que el cáncer de ovario se dispersa, porque los tumores ováricos tienen una manera de dispersarse, pues si no es exclusiva de ellos, pues pocos tumores tienen esta manera de dispersarse a manera de metástasis. Y esta dispersión se llama dispersión transcelómica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el ovario está dentro de una cavidad, está en la cavidad pélvica, que a su vez se comunica con la cavidad abdominal. Y en la cavidad pélvica, pues está el ovario, está el útero, están las trompas de falopio, está la vejiga. En el abdomen, pues están los intestinos, grueso y delgado. Bueno, en la pelvis también hay parte de intestino grueso y delgado. Está el hígado, está el vaso, el estómago, pues está en la cavidad abdominal, el páncreas, etcétera. Bueno, toda esta cavidad está bañada por un líquido que se origina de las superficies serosas del abdomen. Y este líquido tiene más o menos una circulación conocida. Se sabe que puede tener un flujo, una circulación y bañar, o contactar o expandirse en prácticamente pues toda la cavidad pélvica y la cavidad abdominal. El problema con esto y cuando estamos hablando de cáncer de ovario es que este tipo de diseminación hace que en particular los tumores de ovario, pero también los tumores de endometrio, suelen tener la habilidad de diseminarse por toda la cavidad pélvica y toda la cavidad abdominal antes de que la paciente siquiera sospeche que está viendo un problema en ciernes en sus ovarios. Entonces, cuando las pacientes ya suelen tener este tipo de molestias que a lo mejor les suelen atribuir, no sé, a que comieron de más, a que tienen gastritis, a que tuvieron colitis, pues una de las causas, bueno, obviamente que esas pueden ser causas de estas molestias, de estos malestares abdominales, pero una causa también es que se esté ante una diseminación metastásica de un tumor de ovario que hasta ese momento había pasado desapercibido. El problema es que cuando las mujeres tienen este tipo de sintomatologías, pues no es como que el primer diagnóstico en el que piensan. Y generalmente pues van a los médicos y los médicos les dan tratamiento para pues aliviar la molestia. El problema es que pues cuando la molestia no se alivia del todo, pues se sigue investigando y muchas veces cuando se diagnostican este tipo de tumores, pues quiere decir que primero, como ya dieron síntomas, quiere decir que ya hay una cierta carga tumoral. Y segundo, como el diagnóstico suele retrasarse, no estoy diciendo que a todas las mujeres les vaya así, ¿no? Pero el diagnóstico suele retrasarse, pues todavía el tumor tiene tiempo de seguir creciendo. Y esas pequeñas, por decirlo, microtumores, que empezaron a salirse del ovario y que llegaron a la cavidad pélvica y que mediante el transporte del líquido que está dentro de la cavidad abdominal, pues tienen la capacidad de extenderse ahora sí que básicamente por toda la cavidad abdominal, ¿no? Y se implantan en la superficie del intestino, delgado y grueso, se implantan en la superficie del hígado, se pueden implantar en la superficie del estómago, obviamente los ganglios linfáticos. Y eso, Lupita, cuando llegan a un cierto volumen, pues sí, ya empieza a dar las molestias abdominales, porque obviamente pues eso no es normal, eso provoca una reacción del cuerpo pues por tratar de defenderse y eso puede provocar que aparezcan este tipo de sintomatologías. Entonces, esa es una cuestión que explica más o menos por qué los síntomas del cáncer de ovario son ambiguos. Si tú te das cuenta, aquí tiene que estar las mujeres pues muy
muy alertas, ¿no? Con respecto a estas cuestiones. Obviamente que pues sí, siempre deben de acudir al médico, deben de tener un diagnóstico, pero cuando este diagnóstico persiste y en lugar de mejorar va empeorando, pues una buena idea es pues tratar de hacer los estudios para poder, en el mejor de los casos, descartar que se trate de un tumor ovárico que, bueno, ha estado evolucionando a través de el tiempo. Y bueno, estos tumores ováricos pues se dan en mujeres, pues los teratomas se pueden dar en mujeres jóvenes. El cáncer de ovario en una mujer joven no es tan frecuente. Generalmente el cáncer de ovario empieza como a los 40, 50 años, ¿no? Que empiezan las mujeres a tener este tipo de molestias. No es que no den otras ciudades, o sea, sí, pero pues no es lo más frecuente. Entonces, es una cuestión bastante importante que las mujeres deben de tener en relación con respecto a este tipo de tumores, Lupita. Y algo que también es interesante, fíjense que los tumores de ovario no suelen ser bilaterales, pero un tumor de ovario suele afectar al otro ovario. Entonces, esto es algo también que se tiene que tener en cuenta. Y, por ejemplo, algo que también es interesante es que en los ovarios no se suele hablar tanto de que haya metástasis a los ovarios, pero, por ejemplo, he sabido que cierto tipo de cáncer de estómago sí suele hacer metástasis a los ovarios, ¿no? Y ahí pues sería un tumor metastásico no primario de ovario. Se llama metastásico porque no nació en el ovario. Cuando el tumor nace en el ovario, pues se llama un tumor primario, ¿no? Y así en cualquier parte del cuerpo. Entonces, pues básicamente, como les decía, hay tumores benignos y hay tumores malignos. Y bueno, esa es más o menos la manera en que se diseminan a través del estómago, Lupita. Y fíjate que eso es algo que muchas veces a los pacientes les gusta, bueno, no es que les guste, sino que les llama mucho la atención y les parece interesante el tratar de encontrar una explicación de por qué sintieron lo que sintieron, por qué muchas veces yo siento o me doy cuenta de que muchos de nuestros escuchas que desafortunadamente han tenido estos problemas y afortunadamente a la vez han tenido la fortuna de sobreponerse a esta adversidad. Muchos de ellos dicen, pues es que el doctor está retratando o hablando de lo que me pasó, ¿no? Y eso, como que a la gente le llama mucho la atención cuando hacemos este tipo de explicaciones. Por eso a mí me gusta tomarme el tiempo de hacer este tipo de narrativas y tratar de hilar estas ideas, ¿no? Porque las personas lo entienden. Y hace usted mucha empatía, doctor. No, no nos vamos a detener para que el doctor nos haga favor de responder. Lo vamos a ir publicando en las redes sociales, pero hay tres preguntas súper interesantes que dicen, es terrible que yo acuda al médico y se confunda con la colitis y me dé un medicamento sin hacer estudios. La segunda, muy frecuente, ¿qué estudios debo realizarme si el doctor no me envía o me remite con un especialista? Y hay una persona que dice, bueno, nos narra toda la historia que tuvo. Ella tuvo primero un cáncer de estómago y posteriormente se le fue a la metástasis a cáncer de ovarios. Muchísimas gracias de verdad por hacernos llegar sus preguntas y de eso se trata, hacer empatía. El médico, un gran especialista, pues prácticamente al alcance de ustedes, esta gran interacción, de eso se trata. Muchas gracias y bueno, pues continuamos. Estamos hablando de la medicina nuclear y la imagen molecular en cáncer de ovario. Y bueno, pues desde luego, muchísimas gracias, Canajat. Gracias a ellos, hoy estamos al aire con ustedes. Y bueno, doctor, la segunda pregunta, que es de las más interesantes, es si existen estrategias de detección oportuna para el cáncer de ovario. Sí, mira, aquí empalmando un poquito la pregunta que me hacía, bueno, que hizo la persona que nos está escuchando, pues yo creo que lo mínimo y más práctico con lo que deberían de empezar es con un ultrasonido. Es con Okay. un ultrasonido simplemente para verificar que no haya tumores o masas ováricas. Ajá, y eso pues es un estudio que no es tan caro, que está disponible en pues varios lugares del país y bueno, que sería al menos algo
que deberían de practicarse, ¿no? Un ultrasonido pélvico para ver pues cómo están los ovarios, ¿no? Entonces, como lo estábamos platicando el otro día, fíjate que se han hecho intentos para tratar de hacer detección oportuna de cáncer de ovario. El problema es que, como lo comentamos el otro día, Lupita, a diferencia de la mama o a diferencia del cuello del útero, el ovario no es fácilmente accesible para pues visualizarlo o tomar una muestra. O sea, sí lo puedes ver con un ultrasonido, ¿no? Por supuesto, pero finalmente no es tan fácilmente accesible para una detención temprana, porque pues cuando tú ves una lesión ovárica, pues ya tiene cierto tamaño, ¿no? Eso no sucede cuando tú estás viendo una lesión en el cuello del útero, porque pues tú ves incluso las células, o sea, tú estás viendo una parte muy íntima, ¿no? Cuando a las mujeres les hacen el Papá Nicolau, que es un método de screening porque es barato y es fácilmente aplicable en muchos lugares del país. Lo que se les hace pues es como un raspado del cuello del útero para obtener células. Y esas células se analizan y se ve si hay células que se vean anormales. Por eso les decía hace ratito, ¿no? Estas células que tienen, se llaman mitosis, ¿no? Que se están dividiendo, que tienen alteraciones en los cromosomas y eso. Ese tipo de células son las que se están buscando pues, cuando se hace el raspado del Papá Nicolau y se analizan en el microscopio. Ajá. Por ejemplo, en la mama, pues tú ya sabes, ¿no? Se hacen las mastografías. Y las mastografías te permiten detectar lesiones no palpables, lesiones pequeñitas o lesiones profundas. Y bueno, ahí te permiten detectar algo. Pero eso, Lupita, no lo tenemos en ovario. O sea, eso no se tiene en ovario. Y tú me dirás, bueno, pero es que si no tenemos estos métodos de screening, pues podemos utilizar algo que se llama los marcadores tumorales, ¿no? Desafortunadamente, pues no hay un marcador tumoral en cáncer de ovario antes de el diagnóstico. O sea, no hay una sustancia que nosotros pudiésemos medir en sangre y que esa sustancia nos dijera, bueno, como esta sustancia está incrementada, como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo clásico, ¿no? El antígeno prostático específico en los hombres. Cuando se eleva el antígeno prostático específico en los hombres, pues sabemos que la posibilidad de que el paciente tenga cáncer de próstata pues es importante, ¿no? O cuando se eleva otro tipo de marcador, como por ejemplo el antígeno carcinoembrionario, ¿no? Que es otra molécula que seguramente han oído hablar, que se saca en la sangre, se ve en qué medida o en qué cuantía está en la sangre y bueno, eso nos ayuda a darnos cuenta. En el cáncer de ovario no hay una sustancia, no hay una molécula que nos permita a nosotros utilizarla como marcador tumoral, ¿no? O para ir vigilando o ir haciendo un screening, porque bueno, aquí estamos hablando de estrategias de detección oportuna. Entonces, no hay algún biomarcador en la sangre, no hay algún biomarcador en la imagen que nos permita hacer una detección temprana. Incluso, Lupita, en los países que pues tienen un acceso más franco hacia métodos de diagnóstico, hacia cuidado de salud, pues tampoco se ha demostrado que haya sido factible hacer un método o una estrategia de detección oportuna para cáncer de ovarios. Así de tal manera que eso es una asignatura pendiente que todavía tiene el sistema sanitario de salud, buscar la manera en que el cáncer de ovario pues sí pueda detectarse de manera más oportuna. ¿Y por qué es importante esto, Lupita? Porque ya lo hablábamos también, ¿no? Cuando tú tienes una manera de detección oportuna, tú puedes abatir de manera grande, muy grande, la mortalidad, la supervivencia. Estábamos comentando, ¿no? El otro día que las diferencias en cuanto a la supervivencia a 5 años entre mama y ovario. Ambos tumores son agresivos, por supuesto, o sea, los dos son agresivos. En ese sentido, podemos decir que no hay una diferencia, a grosso modo, ¿no? Digo, a manera ilustrativa. Entonces, si nosotros asumimos que ambos tumores son letales, ambos tumores son malignos, y nosotros vemos por qué cuando nosotros agarramos a 5 años, vamos siguiendo a mujeres que tuvieron cáncer de mama,
o a mujeres que tuvieron cáncer de ovario, nosotros nos damos cuenta en términos generales, que el 90% de las mujeres que tuvieron cáncer de mama sobrevivieron a los 5 años, es decir, solamente el 10% fallecieron. Pero esa historia es diferente en el cáncer de ovario. El 50% de las mujeres sobrevivieron y el 50% de las mujeres fallecieron. Y bueno, ¿cuál es la explicación de esto? Si ya dijimos que las dos cohortes o los dos tipos de pacientes tienen el mismo acceso a sistemas de salud, que ambos tumores pues tienen pues la misma agresividad. Aquí, si somos muy estrictos, podríamos decir, es que la resistencia a los tratamientos de ovario pues es más que en mama. Y pues sí, pero bueno, también hay tumores de mama que no son fáciles de tratar, ¿no? Entonces, la diferencia, Lupita, estriba en la etapa clínica en que se detecta el tumor. Y aquí pues vamos a recordar unas palabras, un aforismo, un axioma que va a persistir por siempre, ¿no? Todo el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Y entre más tiempo tú te tardes en detectar un cáncer, pues más tiempo te vas a tardar en curarlo y tus posibilidades de curarlo, pues van a ser menores, ¿no? Entonces se ha hecho un gran trabajo en cáncer de mama en la detección oportuna, o sea, se ha trabajado muy bien, se ha trabajado muy fuerte y lo que explica esta diferencia de historias entre las pacientes con cáncer de mama y cáncer de ovario es la detección oportuna. En cáncer de ovario no tenemos detección oportuna, porque como les dije, o sea, no hay como que rutinariamente háganse un ultrasonido, o no hay como que rutinariamente sáquense estudios de sangre o háganse un estudio para ver cómo están sus ovarios. O sea, eso no hay para cáncer de ovario, y aparte están escondidos. Y el tumor es silencioso, Lupita. Por ejemplo, hay tumores en el cerebro que tienen un tamaño pequeñito y ya empiezan a dar sintomatología, ¿no? Pero, por ejemplo, en ovario, pues tú puedes tener el tumor y el tumor estar creciendo, estar diseminando y ser hasta cierto punto silencioso, pasar desapercibido, hasta que ya hay un cierto nivel de afectación y eso hace que se empiecen a realizar las investigaciones clínicas y bueno, cuando tú detectas el tumor de ovario, generalmente suele ser por las manifestaciones y las molestias que da a distancia, es decir, cuando ya se extendió, más que las manifestaciones que da a nivel de sitio local en el ovario. No estoy diciendo que no sea posible, sin embargo, es mucho más frecuente que se diagnostiquen los cánceres de ovario en etapas tardías, en etapas avanzadas. Y entonces, pues eso dificulta mucho el poder curar este tipo de tumores, ¿no? Entonces, pues evidentemente que todavía la respuesta, bueno, no hay estrategias claras para detección de cáncer de ovario y estamos, bueno, a la espera de que se puedan desarrollar. Así es, doctor. Y fíjese, el doctor Jaime Soto de Tegucigalpa, Honduras, muchas gracias por escribirnos. Dice, el tamizaje está completamente nulificado en cáncer de ovario. Creo que han enfocado todos los esfuerzos en cáncer de mama, pero el cáncer de ovario, un tamizaje como tal real, no existe. Muchas gracias, doctor, por habernos escrito y bueno, todas las felicitaciones para el doctor Díaz Meneses. Pues continuamos. ¿Qué noticias nos trae hoy? Que son dos y muy buenas, doctor. Adelante. Ay, sí. Ah, mira, el tiempo pasa volando cuando uno está contento, platicando de estos temas. Pues, ay, Lupita, pues ya por fin se va a realizar el Congreso Presencial de Medicina Nuclear y lo he dicho, ¿no? Yo estoy muy contento porque, pues, a mí me gusta exponer estos temas, obviamente con el público en general, con los pacientes, pero pues también me gusta hablarlo en foros médicos. Entonces, y bueno, pues cuando se trata de la especialidad, pues también es un gusto particular. Entonces voy a tener el gusto en el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear que se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 18 al 20 de marzo. Voy a tener la oportunidad de hablar acerca de pues los rasgos de la neurodegeneración, es decir, enfermedades que provocan la muerte neuronal mediante la medicina nuclear y la imagen molecular. Eso es lo que voy a estar haciendo el próximo viernes, me toca, ¿no? Entonces, pues vamos a tener esa actividad antes de entrar al fin de semana, el fin de semana largo que vamos a tener aquí en México, ¿no? Y otra cuestión que también me da mucho gusto es, como bien lo decía Lupita, ¿no? Es importante las actividades que nosotros hacemos
en pro de lo mejor y creemos que desde la actividad rotaria es importante pues apoyar a todas estas cuestiones que tienden a buscar una mejoría o conocer mejor aspectos de la salud de los mexicanos que nos pueden llevar a tener una mejor vida para las generaciones, ¿no? Y este caso fue que nos dio mucho gusto estar y poder, a nombre del Club Rotario Alameda, entregar un apoyo a la doctora Rosalinda Jiménez. Ella es pediatra y ella está haciendo una investigación acerca de una manera en que nosotros podríamos detectar mediante análisis de sangre qué pacientes están en más riesgo de desarrollar diabetes mellitus, pero desde la infancia, es decir, como una predisposición genética. Y eso obviamente que pues nos pondría a nosotros en la capacidad de identificar a estos pacientes y a estos pacientes pues establecer medidas preventivas que vayan en vía de pues mejorar su salud, ¿no? Obviamente que las medidas preventivas, los estados saludables de vivir, pues son recomendables para todos, ¿no? Pero si tú logras identificar personas que están en mayor riesgo, pues el énfasis es mayor. Entonces, pues esto es algo bastante interesante que pues nos da mucho gusto. Lupita también es miembro del Club Rotario Alameda, yo también, y en general pues me da mucho gusto poder apoyar este tipo de iniciativas que médicos mexicanos, que médicos mexicanos están haciendo pues en favor de las personas, ¿no? Entonces, pues eso nos da mucho gusto, es algo que pasó la semana pasada, Lupita. Sí, es, doctora. Así es de que pues nos llena de muchísimo gusto de entrada que usted regresa a los congresos presenciales, que siempre es un lujo escucharlo, verlo, pero desde luego esta gran comunidad médica que se reúna pues será totalmente fascinante y desde luego pues también felicidades a la doctora Rosalinda Jiménez, que es intensivista y neonatóloga, que nos permita a través de su investigación pues conocer más y tener esta detección oportuna desde bebés y pues tener muchísimo más cuidado con esto. Yo creo que es algo que, lo, que siempre el doctor dice y por eso el de este programa, el tener este vínculo con la sociedad civil y informar de manera detallada, que esto nos permite este acercamiento con la población en general. Muchas gracias, doctor. Y pues continuamos el tema de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en cáncer de ovario. Y pues muchísimas gracias por la gran cortesía de Canajat, gracias por apoyarnos y sumarte a este gran esfuerzo de salud en la barra de la medicina educativa. Y bueno, doctor, pues esta pregunta prácticamente ya nos hizo favor de responderla. Definitivamente no hay un marcador específico para esta detección oportuna, que realmente usted lo ha explicado en varias ocasiones, no existe. Quisiera hacernos algún cierre aquí en esta pregunta. Sí, es que la respuesta es sí y no, Lupita. O sea, es lo que voy a responder ahorita. Estábamos diciendo, estamos primero en un setting de screening, o sea, estamos localizados en un screening. Entonces, no hay una sustancia, no hay una molécula que nos permita tomar mediciones de manera rutinaria y que a nosotros nos indique si hay actividad tumoral o no. Sin embargo, cuando ya se hace un diagnóstico de cáncer de ovario, cuando ya está un diagnóstico establecido, es muy importante que las mujeres conozcan que existe un estudio de laboratorio que no es perfecto, obviamente, pero es de una manera razonablemente buena para estar haciendo una vigilancia de primera línea de los tumores ováricos, sobre todo los cánceres de ovario, ¿no? Y esta se llama la determinación del antígeno CA125. El antígeno CA125 adquiere relevancia no para detectar, o sea, no para detectar que haya cáncer de ovario, no, porque muchas de las cuestiones que nosotros utilizamos eh, como marcadores tumorales, la cuestión es que normalmente suelen existir en el cuerpo de manera natural, por decirlo así.
Lo que ya no es normal es que se empiecen a elevar o que empiecen a tener una tendencia a la alza o que se eleven bruscamente. El valor que uno o el significado que uno le da a una elevación de una molécula como el CA-125 para cáncer de ovario es el contexto clínico. Por eso no se utiliza el antígeno CA-125 como método de screening para diagnosticar cáncer de ovario, porque finalmente tú te puedes encontrar en muchas situaciones en donde estas elevaciones pueden representar procesos no malignos. ¿Sabes en dónde pasa algo similar en cáncer de tiroides y en cáncer de próstata? Nosotros estamos mencionando, por ejemplo, antígeno prostático específico. O sea, sí puede ser una pauta para decir que un paciente tiene cáncer de tiroides, de próstata, pero hay padecimientos inflamatorios benignos que también lo elevan. Entonces, cuando tú quitas la próstata por una prostatectomía o la conviertes en tejido fibroso mediante la radioterapia, ahora sí que el antígeno prostático específico adquiere una mayor especificidad porque no hay otra explicación plausible ante una elevación de este marcador tumoral más que la presencia de células tumorales que se están reproduciendo. Como tú ya eliminaste la posibilidad de que sea por tejido prostático benigno inflamado, pues ya la única explicación son células tumorales creciendo. Lo mismo sucede en cáncer de tiroides, por eso se tiene que quitar la tiroides, porque cuando se empieza a elevar la tiroglobulina después de que el paciente ya fue tratado con yodo reactivo para quitarle la tiroides, no hay otra explicación plausible más que estas elevaciones de la tiroglobulina son secundarias a que las células tumorales están creciendo y proliferando. Entonces, por eso en los cánceres de mama el CA-125 se está midiendo constantemente y no es que el CA-125 se quede en cero, porque hay rangos de normalidad. El problema es cuando el CA-125 empieza a incrementarse. Ajá. Entonces, cuando empieza a incrementarse en una paciente que ya tiene un diagnóstico, pues algo muy razonable es que acudan al médico y que la revisen. Y bueno, en estas cuestiones de diagnóstico temprano, pues sí es muy importante tratar de utilizar el método de imagen diagnóstica. Bueno, o sea, el marcador tumoral ya hizo su labor en avisar, es decir, es como una alarma, ¿no? Decir, cuidado, 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 se está elevando, se está elevando, se está elevando, esto no debe suceder. Entonces, a veces la misma elevación ya es tan notoria que pues ya dicen, bueno, pues es que la posibilidad de que haya un tumor o que el tumor haya regresado o que se haya descontrolado, pues es muy alta, ¿no? Y dirían, bueno, pues ya váyanse directamente al tratamiento. La respuesta es no, porque el antígeno, o sea, 125 lo que nos dice es que ahí hay actividad tumoral, que el tumor regresó, que el tumor avanzó, pero no nos dicen dónde está. Entonces es muy importante localizar en dónde está y hasta dónde está. Eso es extremadamente importante porque no se van a estar haciendo estudios de imagen a cada rato. O sea, una determinación de antígeno, o sea, 125, se lo pueden estar haciendo cada 3 meses, cada 6 meses. Sí, finalmente es sacarse un poco de sangre y estar analizando si está estable o se está elevando. Pero ya no es lo mismo estarse haciendo cada 3 meses o cada 6 meses un estudio de imagen, ¿no? Aparte de que es mucho más caro, pues como que no es algo práctico. Entonces, en cuanto se detecta que se elevó el antígeno, o sea, 125, pues sí es importante hacerse bueno, acudir a consulta, obviamente, y hacerse un estudio de imagen. Eso es bastante importante porque tenemos que, primero, verificar y confirmar que hay tejido tumoral. Segundo, en dónde está, porque no es lo mismo que recurra en un ganglio o que recurra en el piso de la pelvis, o que recurra en un intestino, o que recurra en el hígado, o que recurra en el pulmón o en otra parte del cuerpo. O sea, hay que identificar de dónde está ese tumor volviendo a crecer, ese tumor que había pasado desapercibido con el cáncer de ovario, y qué tan extendido está. Si solamente es el pulmón, pero a lo mejor es también el pulmón y también es el hígado y también es el ganglio y un largo etcétera, ¿no? Y aquí pues sí es notorio que el método que tiene una mejor relación de efectividad, beneficio y costo es el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. O sea, hay otros métodos que se pueden realizar como una tomografía, ¿no? Sobre todo la tomografía contrastada.
Pero cuando uno compara cuál método tiene mejor eficacia diagnóstica, pues sin duda el estudio de medicina nuclear e imagen molecular tiene un mejor desempeño. Y entonces aquí nosotros lo que estamos queriendo es tener más información más fiable y más precisa. Y eso se logra de una mejor manera con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular que con el estudio de radiología, que con la tomografía. A veces, pues uno o las mujeres se tienen que hacer lo que hay, porque pues ya dijimos, no en todos lados hay. Pero cuando se tiene la posibilidad de escoger qué estudio realizarse, sin duda la opción es el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, el PET-CT con FDG, obviamente, como siempre decimos, siempre y cuando quien interprete el estudio sea un médico nuclear que tenga experiencia y tenga entrenamiento en ver estas imágenes, porque bueno, finalmente hay que saberlo interpretar, ¿no? Entonces, esta pues es una utilidad bastante importante de los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, Lupita. Ante una sospecha de recurrencia tumoral o ante una sospecha de que el tumor regresó o cuando el tumor no se erradicó del todo y sabemos que hay situaciones, hay mujeres en donde ellas saben que el tumor no ha sido erradicado, que el tumor se ha estado, que lo que se está haciendo es darle un tratamiento para que el tumor se mantenga estable, para que no avance. Cuando nosotros queremos saber si el tratamiento ha hecho que el tumor esté estable o si desafortunadamente ha avanzado, también el estudio de medicina nuclear e imagen molecular es bastante importante, ¿no? Porque pues esto nos da una pauta de la efectividad del tratamiento que se le está dando al paciente. En un paciente que ya no está en un intento curativo, sino está en un intento de estabilidad, es un intento de mantenimiento para mantener su tumor a raya y que no avance y se mantenga detenido, ¿no? El estudio de medicina nuclear es muy importante en este sentido, porque como lo hemos dicho, ¿no? O sea, o sea, no todas, como lo decimos en cáncer de mama, ¿no? O sea, no todas las mujeres pueden optar por una opción curativa. Igual es en cáncer de ovario, o sea, no todas las mujeres pueden optar por una opción curativa, pero aparte tenemos que ver que encontrar la manera de asegurarnos de que el tumor está de alguna manera coexistiendo con la paciente y está quietecito sin hacer un desastre extendiéndose a otras partes del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante detectar esto, Lupita? Pues porque hay otras opciones de tratamiento, evidentemente. Ajá, o sea, sí, o sea, porque no se les da todo el tratamiento, todo lo que hay de un solo golpe. O sea, se van haciendo tratamientos escalonados. Y una buena pauta para identificar cuándo es el momento de hacer un cambio en el tratamiento en cuanto a dosis, en cuanto a terapia, pues es evidenciando si el tumor está estático o si el tumor avanzó. Eso se llama progresión. Entonces, cuando un estudio marca una progresión, pues eso es importante en cuanto a las decisiones diagnósticas que tienen que tomar sus médicos, ¿no? Y en cuanto se hagan de manera más temprana y precisa, pues es mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudio de medicina nuclear pues, nos puede ayudar muchísimo, Lupita. Así es, doctor. Pues como siempre es un deleite escucharlo y caminar de la mano con esta barra de la medicina educativa, con el titular de este espacio radiofónico, el doctor Iván Díaz Meneses, pero se nos fue el tiempo, nos quedan escasos 2 minutos y yo quisiera hacerle una referencia súper importante. Muchos médicos de centro de salud, muchos médicos de clínicas familiares. Dice, doctor, pues, ¿cuál sería la solución para que desde nuestra trinchera podamos hacer algo? Porque muchas de nuestras mujeres se quedan en el intento. Y la otra es la tarea de localizar el tumor, que muchas veces los médicos saben que hay que localizarlo y se quedan buscándolo más de 8 meses. Y eso es una constante pregunta, doctora. Ha sido muy gratificante, de verdad, este gran programa. Yo creo que todos son muy valiosos, pero hoy hubo un especial interés por muchísimas damas y caballeros que se sumaron, muchos caballeros que nos indican que sus parejas desafortunadamente no lograron brincar esta enfermedad porque no localizaron a tiempo, porque no hubo el tratamiento o el estudio adecuado. Así es de que creo que estamos en un buen momento. Y la pregunta del siglo para el doctor Iván Díaz Meneses, que la dejé para el final.
¿qué campaña sugiere para que podamos accionar algo a favor de las mujeres en este tenor del cáncer de ovario? Y bueno, pues la cortesía, desde luego, Canajat, muchísimas gracias. Hoy entiendes por qué era tan importante que participaras. Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, la salud y la higiene siempre de la mano. Muchísimas gracias, doctor. Fue muy gratificante escucharlo como siempre. Y bueno, ya saben que el doctor Iván Díaz Meneses puede orientarlos y decirles hacia dónde, en qué gabinete en toda la República Mexicana él les dé el acompañamiento y seguimiento que requieren. Doctor, tenemos un minuto. Esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular con el doctor Iván Díaz Meneses. Tenemos un minuto, doctor. Y pues agradecer mucho a Canajat. Yo creo que como todo este tipo de las cuestiones sanitarias se empieza por crear conciencia. Y una cuestión importante en cáncer de ovario pues es identificar los síntomas. O sea, básicamente pues es con lo que todas las campañas de detección empiezan. O sea, identificar síntomas. Si el ovario no se puede palpar, no se puede ver, pues al menos tener este tipo de situaciones y pues acudir al médico. Y finalmente, cuando no hay una solución esperada con un tratamiento médico y siguiendo las indicaciones, pues no está de más realizarles, repito, al menos un ultrasonido pélvico para ver si hay alguna anomalía, ¿no? Y pues muchas gracias nuevamente, Canajat, por habernos permitido hablar de este tema. De verdad que hay mucho por hacer. Y pues esperamos que la próxima semana volvamos a vernos con otro tema interesante. Ya les platicaré cómo me fue en el Congreso. Y pues muchas gracias por habernos escuchado y pues quedamos muy atentos de sus comentarios y pues nos vemos la próxima semana. Sí, doctor, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos en cabina, y gracias desde luego Canajat, Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, la salud y la higiene siempre de la mano. Esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular con nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Se despide Guadalupe Mayorga. Muchas gracias, hasta pronto.